alcohólicos. El caos era normal. No había paz ni dirección. Pero cuando tenía 15 años, su madre volvió a dedicar su vida a Jesús y empezó a ser testigo de una nueva normalidad en casa. Para su madre al menos, pero no todo era normal para ti. No, no en absoluto, Sid. Cuando mi madre volvió a dedicar su vida a Cristo, las cosas cambiaron y el ambiente en nuestra casa cambió. Empezó a tomarse en serio esta relación que tenía con su Dios. De algún modo, era como si realmente hablara con Él todos los días. Solíamos escucharla detrás, orar por nosotros. Las cosas cambiaron radicalmente. Pero para ti, toda tu vida seguía siendo una ruina. ¿Qué estaba pasando? Sí, empecé con las drogas fuertes a los 15 años. Y seguí bebiendo, así que a los 18 años Sid era completamente alcohólico. Bueno, hay una fecha en la historia. Es tu fecha. No debería pasarle a nadie, pero le pasó a Jim. El 27 de diciembre de 1971. ¿Qué pasó? Estaba completamente ebrio en una fiesta de Navidad de los empleados. Mi amigo me llevó a casa. Su novia condujo su auto, así que me llevó a mi casa y me dio las llaves y dijo, Max, te veré por la mañana. Yo dije, como sea. Se fueron y me escondí a un lado de la casa hasta que se fueron. Y la razón sí es que cuando eres un alcohólico, tienes algo que te impulsa, tienes algo que te empuja. No bebes solo por beber, bebes para quedar totalmente aniquilado. Y así, cuando se fueron, volví a mi auto y salí por más. Y en un semáforo en rojo, en mi ciudad, tenía un viejo reproductor de cintas en la guantera. Y me incliné para cambiar la cinta y una se cayó al suelo y luego me incliné para recogerla. Estaba tan ebrio, Sid, que me desvanecí. Vi un auto que venía hacia mí y me desvanecí de nuevo. Me dijeron que mi auto pasó por una barrera de seguridad y chocó con un poste telefónico. Y salí volando por el parabrisas. Mi cara y mi cabeza atravesaron el cristal. Mis hombros chocaron con él. Y entonces el peso de mi cuerpo me arrastró hacia abajo a través del cristal quebrado, lacerando mi cara, como un paquete de cuchillas. Dijeron que mi cara estaba en la cabina del conductor y que cuando los policías fueron a buscarme, se apoyaron poniendo el pie en el suelo para levantarme. El policía me dijo después, Maxine, cuando puse el pie en el auto, la sangre llegó hasta la parte superior de mi zapato. Oh. Habías perdido mucha sangre. Me dijo, te metimos en la ambulancia y cuando te sacamos de la ambulancia en el hospital, mi compañero me miró y dijo, olvídalo, es tarde, está muerto. No lo recuerdo, pero dijeron que lo miré y dije, no, sigo contigo. Me llevó a la sala de emergencias y no encontraron un cirujano plástico a las 2 de la mañana. Consiguieron que un interno sacó fragmentos de vidrio de mis ojos y mi cara. Llamaron a mi madre. ¿Te imaginas a una madre recibiendo una llamada a la 1:30 de la mañana? Y dijeron, señora Maxine, su hijo Jim tuvo un accidente. Y dijo, bueno, ¿puedo pasar por la mañana? Dijo que esto no era nuevo para ella. Salí de la cárcel por cosas menores. Y entre mis hermanos y yo, bueno, esto no era nuevo. Entonces no solo tu padre era la persona alcohólica, sino que tus hermanos, algunos eran alcohólicos. Sí, del alcohol, y 5 de los 8 nos convertimos en alcohólicos. Es algo que viene de familia. Entonces, mi madre subió al auto sola y llegó al hospital. Le dijeron, señora, en este momento su hijo ha entrado en coma. Con la cantidad de cristales que tiene en el ojo izquierdo, no sabemos si verá de nuevo. Tiene un corte en la parte superior del cráneo, es profundo. Un posible daño cerebral es casi seguro. La mandíbula tiene una fractura expuesta, atravesó la piel. Y el interno ahora está sacando fragmentos de vidrio de los ojos. Entonces dijeron, señora, no hay mucho que hacer ahora. Mejor vuelva por la mañana. Pero sí, mi madre me decía, Jimmy, cuando subí al auto, Satanás fue insistente conmigo esa noche. El enemigo de mi alma siguió atormentándome y atacándome, diciéndome, ¿dónde está tu Dios ahora, Isabel? Ese Jesucristo todopoderoso al que dice servir, ¿dónde está Isabel? Háblame de él, mira a tu esposo, mira a Jack, mira a Jim, cuéntame Isabel, ¿dónde está él cuando más lo necesitas? Imagina el desánimo, el miedo, la duda, la incredulidad que Satanás trataba de lanzar sobre ella. Entonces me dijo que cuando llegó a casa cayó de rodillas junto a la cama, donde la oímos clamar tantas veces ante Dios por nosotros. Sid me dijo que lloraba, Jesús, por favor, que no quede ciego, Jesús, por favor, ¿cuándo terminará? Jesús, por favor, ¿cuándo vas a hacer algo? Imagina el llanto de una madre.
Pero Sid, fue entonces cuando ella me dijo que el Espíritu Santo estaba junto a ella. Y le dijo, Isabel, es suficiente. Isabel, está bien. Empecemos a alabar a Dios, Isabel, porque Él es santo y es digno. Isabel alaba a Dios. Por muy duro que sea Sid, en medio de una crisis como esa, mi madre dijo, Jimmy está llena de alabanza. Está llena de adoración y alabanza a mi Dios. Empecé a ver las Escrituras como una película frente a mí. El Espíritu Santo estaba poniendo frente a mí para citarlas a Dios, que Él es santo, que Él es justo, que Él es verdadero, que puede hacer lo que sea. Y dijo, yo solo empecé a adorarlo y adorarlo a Él. Y dijo, me lo decía de esta manera. Dijo, Jimmy, fue así que cuando yo estaba alabando a Dios, vi su dedo índice bajar y tocar tu ojo izquierdo. Y cuando vi eso, yo sabía que ibas a estar bien. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo. Pero sí, lo que ella no sabía era que mientras yo estaba en coma, caí a través de la oscuridad. Y Sid, fue tan real como estoy hablando contigo ahora. Extendí mis brazos a ambos lados, Sid, para frenar la caída. Buscaba una barandilla o algo, pero no había nada. Y mientras seguía cayendo, estaba muy asustado. Soy un hombre grande, Sid. Normalmente puedo cuidarme solo. Pero sabía que esta vez había ido un paso más allá. Estaba en un lugar, Sid, que no está destinado a la humanidad, y lo sabía. Solo que no sabía lo que era. Nunca había leído la Biblia. No iba a orar o a la iglesia cristiana como la conocemos. No sabía que había espíritus malvados en lugares altos, fuerzas demoníacas que estaban viviendo dentro de mí. No tenía conocimiento de eso. Pero Sid, mientras caí en la oscuridad, mi caída se detuvo. Estaba como en una habitación negra. Miré a mi lado izquierdo y por primera vez en mi vida vi dos criaturas que estaban allí de pie. Y estaba seguro de que iban a hacerme algo. No tenía idea de que eran demonios. Nunca había entendido ese concepto, Sid. ¿Cómo podría? No había leído la Biblia. Nunca estuve en algo así. Pero esas dos cosas, sean lo que sean, eran reales. E iban a hacerme daño. Había una atracción, como una atracción magnética que intentaba llevarme detrás de ese muro de atrás. Si era el infierno, no lo sé. Pero sé que querían hacerme daño. Yo no entendía nada, Sid, pero esos eran los demonios que aprendí más tarde cuando estudié la Biblia. Ellos vivían dentro de mí. La Biblia dice, no le des lugar al diablo. Yo le di todos los lugares, tenían todo el derecho, tenían un reclamo sobre mi alma. Y Sid, mientras mi madre oraba en casa por mí, mientras decía que vio el dedo índice de Dios tocarme, mientras estaba en casa clamando a Dios por el valor, el poder de la oración, Judas dice, tengan misericordia de los que dudan, arrebatando a otros como si los sacaran del fuego. Es lo que ella hacía a través de la oración, Sid. Por eso la oración es tan poderosa. Y Sid, mientras ella oraba por mí, fue entonces cuando Jesús vino. Pero mientras Él venía, la esencia de la discusión, lo que no dijo es lo que más me impactó, Sid. ¿Qué? ¿Por qué debería ayudarte, perdedor? Tonto, te reíste de mí. Él no dijo eso. Y podría haberlo dicho. Te burlaste de tu madre, te burlaste de mí, de las personas, pero sí fue como un mar fluyendo de amor cuando miré a Jesús. Y Él me dijo, Jimmy, ya has jugado bastante, ¿quieres continuar? Y yo dije, Jesús, no quiero. Pero había orado en la cárcel, sácame de aquí y me enderezaré. Y aquí estoy de nuevo. Dije, Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer, Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Y Sid, Jesús me miró. Él dijo, Jimmy, si me pides que te limpie, y si me pides que te perdone, lo haré, hijo. Y nunca te dejaré, ni te abandonaré, dijo. Jim, yo seré tu mejor amigo. Te daré el poder para superar las drogas y el alcohol. Jimmy, caminaré contigo todos los días de tu vida. Pero tienes que pedírmelo. Yo no voy a irrumpir en tu vida. Y le dije a Jesús, Jesús, por favor, ayúdame. Sabía que estaba perdido, Sid. Sabía que lo estaba. Dije, Jesús, por favor, ayúdame. Por favor, perdóname. Y Sid, en el momento en que dije eso, lo interesante de esas dos cosas, esos dos demonios se congelaron en el momento en que Jesús apareció. Se inmovilizaron. Sí, cuando Jesús vino, fue como si ellos supieran quién es. Sé que estar en una pelea callejera y que los amigos lleguen en el momento justo, pero Sid, cuando se dirigían a buscarme, y Jesús, mi madre, estaba intercediendo por mí. Estaba pidiendo el amor y el poder de Dios sobre mi vida. Jesús fue hacia mí. Escuchó su clamor, se congelaron de inmediato. Pero en el momento en que dije, Jesús, por favor, ayúdame, se desvanecieron. Se fueron. Ahora, en el momento en que saliste del coma, ¿cuáles fueron las primeras palabras que dijiste para que tu madre supiera con seguridad que algo pasaba? Sí, mi madre me dijo, Jimmy, cuando saliste del coma unos días más tarde,
Papá y yo estábamos junto a ti. Tu mandíbula tenías que hablar así, estaba rota y con cables. Pero dijo Jimmy, las primeras palabras que murmuraste con tu mandíbula rota fue: mamá, Jesús está aquí. Jesús está aquí. ¿Te puedes imaginar a su madre? Yo tengo entendido que ella estaba a 1.5 metros del fuego de Dios. Sí. Ahora, no le tomó mucho tiempo a Jim descubrir la única cosa que Satanás quería de él. Por supuesto, también la quiere de ti. Vuelvo enseguida. Sales del hospital, te unes a los Marines, era una especie de asunto familiar estar en el ejército, estabas en la estación de autobuses y encontraste algo que llamaste un arma secreta. Casi te estaba esperando. Háblame de esto. Sí, mi padre me dejó en la estación de autobuses de Pittsburgh para ir a París. Y yo estaba sentado cuando vi un libro negro pequeño. Dije, bueno, ¿por qué no? Y lo tomé. Era una Biblia, Nuevo Testamento de los Gedeones, Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, y era pequeño. En el frente decía, si tienes miedo, te sientes solo, si sales de casa, pasa a la página tal. Bueno, me guió hasta este libro llamado Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Oh, después de haber visto a esos demonios, bueno. Nunca había leído la Biblia en mi vida. Me llevó al libro Apocalipsis, 3 versículos 20. Dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y es lo que Jesús básicamente me dijo, la esencia de nuestra discusión. Cuando estaba inconsciente, entonces me guió a Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, puedes ser salvo. Pero con el corazón el hombre cree resultando en justicia, pero con la boca se confiesa resultando en salvación. Y entonces entendí que, por primera vez en mi vida, este pequeño libro tenía algún tipo de poder, porque estaba llorando. El Espíritu de Dios se apoderó de mí. Tomé la Biblia, Sid, la puse en mi pecho en la estación de autobuses y dije, Dios, haz que las palabras entren en mí. Dios Todopoderoso, que entren en mí. Supe por primera vez en mi vida que tenía una pista para correr, que tenía algún tipo de cosa sobrenatural para seguir con este libro. Bueno, en este momento quiero que mires a la cámara y ayudes a los demás a tener ese mismo encuentro que tuviste. Hazlo ahora. Jesucristo te ama tanto que dio su vida por ti en esa cruz. No importa hasta dónde llegaste, no importa lo que hayas hecho. Nada de eso importa. La sangre de Jesucristo es suficiente. Lava todos nuestros pecados. Si nunca le has pedido a Cristo que sea tu Salvador, si estás cerca del cristianismo, si estás cerca de los cristianos, pero no le has pedido a Cristo personalmente que sea tu Señor y Salvador, di esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, vengo a ti vengo a ti como pecador como pecador. y confieso todo mi pecado, Dios. Confieso todo mi pecado, Dios. Y te pido que me limpies y me Te perdones. pido que me limpies y me perdones. Rompe el poder del pecado en mi vida. Rompe el poder del pecado en mi vida. Perdóname, Jesús, Perdóname, Jesús, y ayúdame a y amarte. ayúdame a amarte. En tu santo y precioso nombre te ruego. En tu santo y precioso nombre te ruego. Amén. Amén. Cuando Jesús dijo en Mateo 6:6, entra en tu lugar secreto y cierra la puerta, y tu Padre que ve en secreto te recompensará abiertamente. Jesús solía venir conmigo temprano en la mañana. Él venía, Dios el Padre decía, Jimmy, ven. Jimmy, estoy aquí. Jimmy, ven. Quiero que vengas conmigo. Es decir, Jimmy, sal de la cama. Jimmy, quiero hablarte, quiero amarte. Quiero enseñarte cosas de las que no sabes nada. Jimmy, si vienes conmigo, comenzaré a hablar a tu corazón. Y así, Sid, me levantaba cuando el Señor entraba en mi habitación. Incluso en los Marines me levantaba y caminaba por el bosque. En algún lugar me alejaba, tomaba mi Biblia y no sabía nada de Cristo. ¿Cómo iba a saberlo? Pero Jesús comenzó a hablarme. Y luego leí esa pequeña historia que Jesús dijo, es conveniente para ti que me vaya, porque a menos que no me vaya, el Espíritu Santo no puede venir. Y empecé a decir, el Espíritu Santo, ¿qué quieres decir? Y el Espíritu Santo aprendí que era una persona, no un eso, no una cosa, una persona. Y cuando yo empecé a hablar con el Espíritu Santo, Él empezó a hablar conmigo. Él empezó a enseñarme las Escrituras. Él empezó a escribir las Escrituras en la puerta de mi corazón y en mi mente. Yo tenía como
Yo podía ver las escrituras frente a mí, y mientras estaba hablando con los marines, miraban mi cara. Mi cara estaba totalmente desfigurada. Fueron 6 meses de cirugía plástica, lo que es un milagro. No tengo tiempo para hablar de ello, pero los marines sí, pero miraban mi cara desfigurada y me preguntaban. Si yo sabía por qué preguntaban, porque el Espíritu Santo dispuso ese momento. No sabía lo que era ser testigo, Sid. Lo que sabía era que tenía que hablarles de mi mejor amigo, Jesús. Dios quiere colmarte de su amor, de sus bendiciones. La oración es el regalo más grande que Dios me ha dado junto a mi salvación. La intimidad con Él. Él quiere amarme. Él me toma en sus brazos cada día y me infunde con su poder, con sabiduría, conocimiento y entendimiento. ¿Por qué? Porque dice, si tú siendo malo sabes dar buenos regalos a tus hijos, ¿cuántas cosas buenas más daré yo a los que me las piden? La oración es simplemente mi comunión con mi papá. La oración es mi comunión con Jesús y mi comunión con el Espíritu Santo. Es con los 3 cada día. Jim, la cosa más importante para un creyente, de acuerdo con la Biblia, es la oración, pero la mayoría de los creyentes no pasan mucho tiempo en oración. Dicen que es para las personas llamadas intercesores. Sí. ¿Podrías decirnos por qué? Y antes de decir esto, la única cosa que más quiere Satanás de nosotros es lo que pasará en la oración. ¿Qué es la cosa que más desea Satanás? Satanás quiere la cosa número 1. Es nuestra intimidad con nuestro papá. He sido salvo por 50 años, Sid. Y me he sostenido por 50 años de las drogas, el alcohol y todo eso. ¿Por qué, Sid? Porque la única cosa que hago a diario ha sido responder al llamado cuando mi papá viene a tocar. Sid, cada mañana vienen a mi habitación. Mis 3 mejores amigos cada mañana. Sé que soy pecador, sé de la maldad en mi corazón. No puedo servir a Dios a menos que me lo permita. Pero cada día, Sid, Él espera para infundirme un toque fresco de su poder. Cada día Él está esperando para hablarme, decirme algo, para amarme. ¿Por qué no querría tener comunicación con Dios, con el Creador del universo? ¿Por qué no querría pedirle que se involucre en todos mis asuntos? ¿Por qué no querría sabiduría, conocimiento y comprensión más allá de mi capacidad? Él es solo Dios, Él solo el Creador del universo y quiere tener comunión conmigo. Jesús quiere amarme, el Espíritu Santo quiere caminar conmigo. ¿Por qué iba a rechazar esto, Sid? Si quieres un verdadero poder sobrenatural en tu vida, ora. Es la única cosa que Satanás no quiere que hagas, porque sabe que cuando un hijo del Altísimo clama a Dios Todopoderoso, Él no tiene respuesta para eso. La oración es la respuesta a todos tus problemas. Tengo que decirles que Él camina en los milagros más asombrosos. Cuéntanos sobre otras cosas que te hayan pasado. Sí, estuve en una prisión una vez. Lo que viene a mi mente es esta experiencia en la prisión. Mientras caminaba hacia la prisión, tenía mis notas conmigo y el Espíritu Santo dijo, Jimmy, deja tus notas. Lo sabía, caminé con Dios lo suficiente para saber de acuerdo. No sé qué va a pasar, pero sé que va a ser grandioso. Y entonces dejé mis notas y me subí al púlpito y comencé a orar. Y mientras intercedía y tenía miedo, les dije esto a todos. Les dije, escuchen, lo que hicieron no es lo que son. Lo que hicieron no es lo que son. Están aquí para pagar el precio por lo que hicieron. Lo tienen que hacer. Pero lo que hicieron no es lo que son. Dios Todopoderoso los ama tal como ustedes son. Y dije, hoy es el día. No tienes que regresar a ese bloque de celdas con la incredulidad, la culpa, el miedo, la duda y las voces de Satanás diciéndote, no eres bueno, nunca vas a llegar a nada, no hay algo bueno en ti, nunca habrá nada bueno, pero no. Dije, hoy es el día en que puedes recibir la salvación, la limpieza, la sanidad y deshacerte de la culpa, porque Dios, el Espíritu Santo están aquí para tocarte. Y Sid, fue como si yo dijera, el primero que suba obtiene una tarjeta para salir de la cárcel. Sí, así ocurrió. Dije, si quieres recibir este Cristo del que estoy hablando, ven adelante. Sí, había entre 150 y 200 hombres en la capilla y fue como si hubiera una manada. Corrieron hacia el altar, Sid. Corrieron. Todo esto viene de su vida de oración. Si tú lees y escuchas sus materiales, obtendrás esta impartición, pero necesito que ores por todos ellos en este momento para que tengan la misma hambre de oración, la misma hambre de intimidad que tú tienes.
Mira la cámara y ora. De acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti en este momento. Ante todo, perdónanos, Dios, límpianos. Límpianos, Dios, por favor, por no darte tu lugar, por no entender tu santidad. Pero Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por perdonarnos. Y ahora, Señor, impártenos una nueva presencia tuya. Por favor, Dios, cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan, Dios, tú ves nuestro clamor. Tú ves el vacío de nuestra alma, Padre. Tu palabra dice que desde nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Padre, por favor, libera el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros ahora. Por favor, Dios, no permitas que nadie se vaya como vinieron. Permite que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros ahora. Dios, te adoramos y te alabamos. Alábenlo, comiencen a alabarlo. Alaben a Dios, adórenlo, alábenlo, alábenlo y adórenlo. Alábenlo. Ora por liberación ahora. Sí. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, dijiste que las armas de nuestra guerra en lo natural hechas por el hombre son carnales, pero las armas divinas son para derribar las fortalezas demoníacas. Por esto, Dios, de acuerdo a tu palabra, citamos tu palabra de vuelta a ti. Dios, tú sabes que cada uno representado hoy aquí, cada uno que tiene un ser amado, un amigo, hija, sobrina, sobrino, esposo, lo que sea, Dios, tú ves a esa persona ahora. Padre, ahora te pedimos en el nombre de Jesús, por favor, Dios, permite que el Espíritu Santo rompa con el alcohol, las drogas, la pornografía, el sexo, lo que sea, Dios Todopoderoso. Permite que la dulce presencia de tu Espíritu les ministre en este momento. Dios, hazle saber que este día han recibido su liberación. Hazle saber, Dios, así como el 27 de diciembre de 1971 fue la mía. Hazle saber ahora, Dios, esto ha sido roto. En el nombre de Jesucristo, Satanás, te atamos y a todos los demonios del infierno. Te atamos ahora por la sangre. A los 18 me metí en una situación complicada porque mi joven novia había quedado embarazada. Decidió hacerse un aborto y me sentí aliviado. Y pues a esa edad, ¿qué es lo que haré? Y oh Dios mío, así que sentado en mi sofá... ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué a los 13 fuiste llamado a predicar? Bueno, no empecé a predicar hasta los 21, así que muy bien. huí del llamado hasta los 21 y me senté en el sofá y solo pensaba, qué bueno que eso ya se terminó. Y por primera vez en mi vida escuché la voz del Señor y Él me dijo estas palabras: Hijo, te sobrepasaste. Él dijo, has llegado hasta el punto en que aceptas el asesinato. Fue la primera vez que pensé eso y resonó fuerte en mi espíritu. Me condenó de inmediato. Pasé de cero convicción al temor de Dios Todopoderoso en un instante. Y a los 18 años dije, Señor, si eres real, cambia mi vida. Y en ese momento algo pasó y hoy sé que nací de nuevo. Cuéntame de esa visión tan extraña que tuviste de un libro. Oraba una noche y teníamos una de esas grandes Biblias antiguas en ese entonces, toda desgastada. La cubierta se desprendió, faltaban páginas, pero seguía en el fondo del librero. Y una noche mientras oraba, el Espíritu del Señor me habló y dijo, ¿ves esa Biblia? Y yo dije, sí, Señor. Y dijo, ¿ves que le faltan páginas? Le faltan capítulos. La cubierta se desprendió. Él dijo, a partir de esta noche te voy a llamar a la palabra de Dios. Y tú vas a devolver cosas que se omitieron, que se eliminaron y que ya no se predican. Hay cosas con las que te ungiré para que vuelvas a ponerlas en mi palabra, pues las eliminaron, y recibí mi llamado al ministerio a partir de esa visión. ¿Qué es la teología del jardín? En el libro, en el primer capítulo, hablo de una teología del jardín porque una cosa que él me reveló es que si no entiendo el Edén, no puedo entender el Calvario, porque todo lo que pasó en ese jardín es de lo que se trató la cruz. En Génesis capítulo número 1, vemos a Dios reorganizando la tierra en el orden divino. Él saca todo fuera de la oscuridad, fuera del caos, y lo reorganiza en el orden divino. Y luego Él dice, pero tengo un problema.
tengo a un ángel que tropezó en este reino y necesito a alguien a quien pueda poner sobre este reino para asegurarme de que el orden divino que acabo de reorganizar en el planeta se mantenga en este orden. Y la respuesta que Dios proveyó para mantener el orden divino en la tierra fue: hagamos al hombre. Lo que significa que el hombre está por convertirse en la respuesta para todo el desorden, toda actividad demoníaca y el horror que el enemigo tuvo que experimentar mientras veía a Dios tomar polvo de la tierra, formar al hombre del polvo, soplar en su nariz el aliento de vida y se convirtió en un ser viviente. Y luego Dios dijo: ahora Él es mi imagen, hecho a mi semejanza, y ahora tiene mi dominio. Y eso es lo que se perdió cuando Adán comió del árbol, pero luego en otro árbol. Recuperamos nuestra imagen, semejanza y dominio. Y la obra en la cruz fue restaurar todo lo que se perdió en el jardín. Lo que me hace entender que la razón por la que el enemigo nos odia no es por algo religioso ni por algo espiritual. Él nos odia porque somos todo lo que él quería ser. Tenemos todo lo que él quería ser como Dios. Entonces él quería, nos mantiene ignorantes. Absolutamente. Y por eso tenemos que difundir la palabra de que fuimos creados para ser sus amos. Y cuando Dios nos creó, le dijo al enemigo: así como debías obedecerme en el cielo, debes obedecerlo en la tierra. Y somos los amos de la esfera espiritual. ¡Oh, Dios mío! Esto me emociona. Bien, enseñas muchas cosas en tu libro sobre cómo recuperar la autoridad que te fue robada. Explica algunos puntos destacados. Bueno, la Biblia declara que la salvación no está completa cuando simplemente cambio mi condición espiritual. La salvación tampoco está completa hasta que recupere mi posición espiritual. Así que hasta que mi condición y posición se restauren, no tendré en plenitud lo que puedo tener debido a que Jesús murió, y mi posición es la autoridad que viene con nosotros. Entonces la Biblia dice que debemos tener una revelación de y cuál la inmensurable grandeza de su poder Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra, por encima de principados, autoridades, poderes, señoríos y todo lo que él se ha nombrado. Ahora eso sería lo suficientemente bueno si solo lo hubiera hecho con Jesús. Pero luego dice en Efesios 2:6, y junto con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Y dice: con la autoridad que poseo, te hice heredero y coheredero. Y así la última dimensión a la que estamos entrando en la iglesia no es solo muerte, sepultura, resurrección, sino ascensión, porque así ocuparemos nuestro lugar y nos sentaremos en los lugares celestiales y gobernaremos en el reino espiritual, como fuésemos creados para eso. ¿Qué quieres decir con patrullar y controlar los lugares celestiales? Llevamos el mismo rango espiritual que Jesús. Es lo que significa cuando dice que nos sentó en los lugares celestiales. Es tu espíritu el que recibió este rango de autoridad sobre todos los principados y potestades. Y la razón por la que lo hizo es porque se necesitan seres espirituales para tratar con seres espirituales. Y así cuando nacemos de nuevo y Él nos da esta autoridad, en el reino espiritual es donde se reconoce esta autoridad al grado de Hechos 19. Recuerda los pañuelos y delantales de Pablo. Él expulsaba demonios tan solo con poner los pañuelos, eran puestos sobre las personas. Cierto. Pero luego Pablo hablaría y diría:
en el nombre de Jesús y exorcizaba a ciertos demonios. Cierto sacerdote judío observaba todo esto y dijo, creo que tenemos la fórmula. Él dice en el nombre de Jesús, sal de ahí. Y pensaron que podían hacerlo porque creían que era una fórmula. E intentaron hacerse cargo de ello. Esto habla de cuánta autoridad tenemos en los cielos. Y la Biblia declara, dijeron en el nombre de Jesús. Fueron con el hombre poseído y dijeron, sal. Y el hombre poseído dijo, conozco a Jesús. A Pablo lo conozco, pero ¿quién eres tú? En otras palabras, dices el nombre, pero no estás en el nombre. No estás autorizado para hablar, lo que significa que si conocen a Jesús y conocen a Pablo, también me conocen y conocen nuestra autoridad, lo que significa que al estar en guerra espiritual, no es como el combate físico. La guerra espiritual se hace con autoridad, no con combate. Se hace con palabras. Nuestras palabras son nuestras armas. Cuéntame del hombre que quedó congelado. Oh, ahora eso fue sobrenatural. Como dices, naturalmente, sobrenaturalmente. Estaba predicando y este hombre tenía algún tipo de enfermedad mental, posesión demoníaca. Y yo predicaba y él simplemente corrió desde la calle. Irrumpió en la iglesia y comenzó a gritar, caminando por el pasillo. Antes de que pudiera tener un pensamiento en mi mente, no llamé a seguridad ni a los sedecanes. Estaba de pie predicando y grité desde mis entrañas, «¡Detente! ¿Dónde estás? Y quédate quieto». Y el hombre cayó justo en medio del pasillo y se congeló. ¿Congelado? ¡Congelado! Y en ese momento me puse violento en el espíritu. Seguí predicando y lo dejé justo ahí en medio del pasillo congelado. Y terminé mi sermón y luego él no se movió durante los siguientes 20 minutos. Luego llamé a los ancianos para que lo trajeran y le ministramos liberación. Y vi el poder de Dios tomar a un hombre fuera de sus cabales y ponerlo en su sano juicio. Dame otro ejemplo de un testimonio. Podría hablar sobre la niña que estaba poseída, pero también hubo una mujer ciega que vino a una conferencia en Virginia y el Espíritu de Dios estaba lidiando conmigo acerca de esa autoridad. Y él me dijo algo. Dijo, esta noche a quien quiera que subas al altar, no quiero que ores por los enfermos. Dijo, quiero que sanes a los enfermos. Y yo dije, espera un minuto, Señor. ¿Cómo puedo sanarlos? Él dijo, no puedes, pero yo puedo. Él dijo, no quiero que ores por la situación. Habla a ella. Así que me preparaba para el servicio y decía, está bien, Señor. Pero luego una mujer se acercó y lloraba porque llevó a su madre con ella. Y me acerqué. Esto fue frente a toda la congregación. Y le digo, ¿qué pasa contigo? Ella dijo, traje a mi mamá esta noche. Dije, ¿qué te pasa a ti, mamá? Y dijo, estoy ciega. No puedo ver. Y el Espíritu del Señor me habló en mi espíritu y dijo, haz lo que te dije. No ores por ella. Habla a ella. Y me dio esta frase. Si tú impartes la autoridad, yo impartiré la capacidad. Pero necesito que impartas la autoridad, porque te di la autoridad. Y me quedé ahí, temblando de fe, porque pensé, Dios mío, que esto funcione. Y me quedé ahí y dije, en la autoridad de Jesús, hablo a tus ojos y les ordeno que se abran. Luego impuse mis manos en ella y dije, Espíritu de Dios, yo imparto la autoridad, tú imparte la capacidad. Y levanté mis manos de sus ojos frente a toda la congregación y dije, dime qué ves. Ella comenzó a llorar y dijo, te veo. Cuando viniste aquí no podías ver. Y subí al escenario y al instante sus ojos se abrieron.
pero la autoridad hizo eso. Y en muchas situaciones le pedimos a Dios que nos ayude y Él escucha nuestro clamor, pero Él dice, te he dado autoridad y necesito que ates en la tierra lo que he atado en el cielo. Y si impartes la autoridad, esta es una palabra para alguien que vive una situación en este justo momento. Si tú impartes la autoridad, en su nombre, en su autoridad, Él impartirá la capacidad. Y el Espíritu Santo espera para que expreses un decreto autoritario sobre tu situación y verás que ésta cambiará. Varias veces, Sí. Dios dijo, necesito que hagas tu parte y yo haré la mía, pero necesito que hagas tu parte. Muchos no están haciendo su parte, no entienden que es una asociación estratégica entre Dios y el hombre. Si crees que estás perdiendo la batalla demoníaca con tu cónyuge, hijo, salud, o ingresos, o ministerio, cuando regresemos, Isaac te hablará sobre la nueva temporada profética y cómo ganar todas las batallas. Me gusta. Debemos, porque Satanás declaró una guerra total contra esta generación. Y Mateo capítulo 12 habla sobre Jesús enseñando sobre un espíritu inmundo que sale de un hombre, vaga por lugares secos buscando descanso. Y al no encontrar descanso, vuelve y dice, voy a volver a la casa de donde salí. Y va y la encuentra vacía, barrida y en orden, pero desocupada. Y vuelve con 7 espíritus más malos que él, y entonces ellos entran. Luego Jesús dice algo específico. Dice, así sucederá a esta generación malvada. Y me di cuenta de que no habla solo de lo que le sucede a una persona, habla de lo que le sucede a las generaciones, que los espíritus regresan en diferentes generaciones, donde encuentran lo que llamo una generación anfitriona, lo que significa que no hay nombres fuertes en esa generación para resistir al enemigo. Entonces espera a una generación debilitada para poder volver. Y cuando miras a esta generación, no lidiamos con nada nuevo. Pensamos que muchas de estas cosas que vemos en la perversión, el engaño y la maldad no son nada nuevo. Estos espíritus son tan antiguos como el libro de Génesis. Solo son nuevos para esta generación, porque en un punto, y seamos honestos, en un punto el enemigo encontró el momento oportuno para regresar a esta nación debido a la debilidad espiritual. Pero la razón por la que escribí el libro es porque si una generación los echó la primera vez y esperaron volver a una generación que los recibiera, debe haber otra generación que se levante para expulsarlos de nuevo. Y estoy completamente seguro que nosotros seremos esa generación. Nunca antes vi personas que conozcan su identidad, su autoridad y sepan para qué fue que Dios los llamó. Y estamos a punto de decirle al enemigo, no en nuestra generación, no lo permitiremos. Y la Biblia declara que si hacemos esto, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ya no vamos a jugar a la defensiva nunca más. Somos las personas que vamos al ataque. No nos quedaremos esperando a ver lo que el enemigo nos hace para responder y atacar. Vamos a la ofensiva y recuperaremos a nuestras familias y ciudades y estados y naciones de nuevo. Ahora, estamos en una generación que hará un cambio. Sí. Esta es la generación del cambio. Comencemos contigo, con quienes nos ven ahora. Repite esta oración después de mí, en voz alta, lo mejor que puedas. Querido Dios, por favor, perdóname por todos mis pecados. Por favor, perdóname por todos mis pecados. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Creo que tu sangre
Los eliminó todos. Los eliminó todos. Y estoy limpio ante ti. Y estoy limpio ante ti. Debido a la sangre de Jesús. Debido a la sangre de Jesús. Y ahora que estoy limpio. Jesús, ven y vive dentro de mí. Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Salvador. Te hago mi Salvador. Y te hago mi Señor. Y te hago mi Señor. Amén. Amén. Gloria. Hay personas viendo ahora y leerán tu libro y aprenderán cómo operar en su autoridad. Sí. Usa tu autoridad en este momento sobre todas las enfermedades Sí. en estas personas. Sí. Y mientras oro por ti, necesito que lo declares sobre ti mismo, porque tienes autoridad sobre tu propia vida y al entrar en acuerdo, creemos en el poder de Dios para hacer lo que solo el poder milagroso de Dios puede hacer. Padre, en tu nombre, venimos como Pedro cuando dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre, en la autoridad de Jesús, Yeshua, te ordeno que seas sanado. Maldigo la enfermedad y el malestar desde tu cabeza hasta las plantas de tus pies, tu sangre, tus órganos. Ordeno a huesos y articulaciones, ordeno que la virtud sanadora de Dios fluya en tu cuerpo y declaro que vivirás y no morirás. Hay una mujer que me está viendo, estás al este, en el área de la costa este. No recibo el estado específico, quiero decir que en Virginia, pero lo siento, y me ves justo ahora y te dieron una sentencia de muerte. Estás sentada en el borde de la cama ahora con una bata. Te veo y literalmente estás viendo este programa, te veo en el espíritu. Quiero que sepas que la palabra del Señor para ti es que vivirás y no morirás. Decláralo justo ahora con tu boca y espera ver la salvación del Señor con respecto a tu salud. También veo a un niño que está atormentado por espíritus demoníacos. En la autoridad del nombre de Jesús, declaro, y acabas de regresar del médico con un diagnóstico de un trastorno psicológico, quedas totalmente libre. Ahora en la autoridad del nombre de Jesús, no me lo hubiera mostrado si no quisiera que tomaras autoridad sobre todo. Suelta tu fe y recíbelo justo. On the first coming of the Messiah, and it's all in the feast, or as in the Hebrew it says, these are set appointments that God has in which God says, I am going to show up. So tell me some of for the first coming of the Messiah, and you call them God's feasts. I usually call them Jewish feasts, but they're both. But they're really, even higher, it's God's feast. Tell me some of the signs. Well, one of the most fascinating things to realize, first off, they had the evening sacrifice, the morning sacrifice. They were at like 9 in the morning and 3 in the afternoon. And at 9 in the morning is when they would offer up the Passover lamb. Well, in Mark, it says that Yeshua, Jesus, was bound to the cross the 3rd hour of the day. So the very moment that the high priest was binding the Passover lamb to the altar as the dress rehearsal, they're binding Yeshua to the cross. And then at 3 in the afternoon, at the very moment the high priest is slaying the Passover lamb, that's when Messiah died. And what's amazing, God had even planned the songs that were going to be sung at his son's funeral, because they would always sing during Passover what's called the Hallel, which is Psalms 113 through Psalms 118. So at 9 in the morning, here all throughout Jerusalem, through all the hills, the valleys, the Mount of Olives, Josephus said there were 2.5 million Jews in Jerusalem at that time. You could just hear the chorus outside, and everyone is singing Psalms 118, which is bind the sacrifice with cords, even to the horns of the altar. You know, in Psalms 118, it says, this is the day the Lord has made. There was more in that rehearsal, because at Pesach, at Passover, we read Psalm 118, and part of that says, the stone that the builders rejected has become the chief cornerstone. Could you picture knowing all of this ahead of time?
Yeah, at the Mount of Olives, well, it says they had sang a hymn, at the Last Supper. Well, I can tell you the words to that hymn. It was Psalms 118. And so what were the very words they were singing right before he was betrayed and rejected? But what you said, the stone the builders have rejected has become the chief stone of the corner. Well, is it just as precise in the fall feast as the spring feast as far as the return of Messiah? Oh, I think so. I think everyone realizes that God is the same yesterday, today, and forever. And if we really believe that, if he fulfilled the spring feast to the day of his first coming, he'll fulfill the fall feast to the day of his second coming. We don't set dates at all. Well, what I'm wondering is, how did something that started out exclusively Jewish, so biblical, become the opposite of Judaism? How'd that happen? Well, I think 2,000 years ago, a lot of the early church fathers wanted nothing to do with the Jews or Judaism. And so they didn't think they were grafted in, but almost like a separate tree. But God has the Gentiles. He wanted them grafted in so they would understand the richness and the fatness of the olive tree and get to the root. But why? I believe it's a satanic, diabolical plot to stop people from understanding from going to the dress rehearsal of the return of the Messiah. Oh, I think so too. The book of Ruth, Pentecost, one of the spring feasts, they always read the book of Ruth, which is about a Gentile being grafted into this Jewish family, going back to Jerusalem, working the harvest, and bringing forth the Messiah. It was Ruth. Well, Ruth in Hebrew means friend. And so she befriended the Jew, but Orpah means to turn your back on. And so she turned her back on and went back to her gods, which I think is symbolic of these last days of the Gentile church. But the Satan does not want the Gentiles to understand divine appointments. So it says in Daniel, the Antichrist is going to change the times and the laws. He doesn't want us to know, so we're not there for the appointments. Well, these divine appointments are not something that someone has to attend. But my mother didn't raise a dummy. Who would not want to be at a divine appointment, which God says he promises to show up at? I want to find out in detail about this divine appointment of the return of the Messiah that's built into God's feast. Don't go away. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid Roth here with Mark Biltz, and we found out the most amazing thing. How would you have liked to have gone into a dress rehearsal of the first coming of the Messiah? Well, the biblical feasts are so precise. I mean, the exact moment the Messiah died was written into the feast. In fact, you were telling me 2.5 million Jewish people came to Jerusalem with, 250,000 lambs sacrificed on Passover? That's a lot of blood. Oh, yeah. Even if a lamb had a quart of blood, you're looking at 55 to 60,000 gallons. That's like 1,055-gallon drums of blood. Where's all that blood go? The priest would have been swimming in blood. Well, they would splash all the blood at the base of the altar. And they had these aqueducts under the Temple Mount, and the temple faced east. And so all the blood would go right downhill to the Valley of Blood, the Hinnom Valley. And they had these giant cisterns filled with water, thousands of gallons of water, and they would release that water, and the blood would be flowing, this massive river of blood and water is flowing down the right side of the Temple Mount into the Valley of Blood. So when you think about that, the Father's in the Holy of Holies. The Son, Yeshua, is on the cross. And so at the same moment the blood and water was flowing from the Son's side, a river of blood and water was gushing from the Father's right side into the Valley of Blood. And then they have coincidentally, the side happens to be the right side. The right side. I mean, every detail so precise. Yeah. And then in Judaism, if you remember when Jacob thought Joseph had died, he rent his garment from top to bottom, and the symbolic aspect of that is it's showing a broken heart. And it's called Keriah, K-E-R-I-A-H in Judaism. So what happens? The blood and water is flowing from the Father's right side. The veil is his garment.
And he rent his garment from top to bottom, showing his broken heart over the death of his son. And you know what else is so amazing is to point out, in fact, as a matter of fact, the DVDs that you're making available in the workbook, what kind of feedback are you getting on this? The feedback is incredible. We are selling thousands and thousands and thousands to people all over the world, every nation. Because it's so simple, yet so profound. Speaking about something profound, on Yom Kippur, there is something in the Talmud, what happened 40 years before the destruction of the temple. Explain that. Yeah, I think it's amazing. In 70 AD, the temple was destroyed. And the Talmud records that 40 years prior, which puts it at 30 AD, right when Messiah died, what they would always do is tie a red crimson thread to the temple doors. And then on Yom Kippur, the scapegoat that was taken out in the wilderness, they would tie a red sash around one of its horns. And then when they got out to this edge of this cliff, they didn't want their sins returning, so they would take the goat and they would throw it over the cliff so it would die. And what would happen, the crimson thread on the temple doors would miraculously, supernaturally turn white, and that's how they knew their sins were forgiven. But it's recorded in the Talmud that ever since 30 AD, it stopped turning white. And then the temple menorah inside the holy place, the middle candle is called the Western candle. And it was commanded in Leviticus that the candle was never to go out. It had to burn continually. And the Talmud records that all of a sudden that westernmost candle went out and it would never stay lit. And then the other thing is there were these massive doors. These doors in the temple were 75 feet high, 25 feet wide. It took 25 men to open these doors. And they said also in the Talmud that those doors would just naturally open up by themselves. So this begs the question, all these supernatural signs occurred 40 years before the temple was destroyed. Temple destroyed in 70 AD, 40 years fast reversed, goes to 30, the year 30. What did we miss on that year that caused all these supernatural signs to show that God was displeased with us? And we're going right back to Yeshua as the Messiah. Oh, yeah, definitely. All the signs pointed to him. In Genesis 1:14, God said he was going to give us signs. Okay, speaking of signs, when we come back, I want you to talk about these strange signs in the sky that indicate something major is about ready to happen. But just as the spring feasts speak of the first coming of the Messiah, the fall feasts speak of his return. Tell me a bit about what insight we have on his return. Well, sure. The spring feasts were fulfilled in order. And so the fall feast will be fulfilled in order as well. Not necessarily the same year, could be. But the first fall feast is the Feast of Trumpets. Well, I think people that have read the book of Revelation are familiar with trumpets. And then after the Feast of Trumpets, which I think signal the beginning of the tribulation, some year on that day. I don't set dates. After that comes the Feast of Yom Kippur. That's Israel's Day of Atonement. I believe some year on that day, the veil will be removed and Israel as a nation will recognize Yeshua as their Messiah. And then comes the Feast of Tabernacles, where he will tabernacle among men for that 1,000-year reign of peace. Do you believe that as we get more and more insight into God's feasts, we will be able to literally know the details of the return of the Messiah? I think so. How strongly do you believe that? I believe that very strongly. In Daniel, it talks about in these last days, knowledge will be increased. And I think that's just not scientific knowledge, but biblical knowledge. I think God is going to be removing the veil. In Isaiah, God says there's a veil over all nations. Something is coming very soon because Mark has some revelation on things going on in the sky that show a major event is about ready to happen. Don't go away. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Sid Roth here with Mark Biltz. And Mark, you had a revelation last night that is, I'm still staggered by it. Explain. Sure. As I was dreaming last night, all of a sudden I woke up and the revelation hit me as far as what's happened to the Word of God.
I kind of think of it as a prune, or let's say something that's been dehydrated. All the water's been taken out of it. That's how people sometimes view the Torah or the Word of God. Many people, it needs to be hydrated. You need to have Yeshua is the river of life, the living water. And I think what has happened, a lot of people have taken the living water out of the Word, and we need to rehydrate it. And when it's hydrated, you find out the most amazing things. Speaking of hydrated with the Spirit of God, the Messiah said there would be strange signs in the atmosphere, in the sky, and you found out something amazing. Yes, what's amazing to me is Yeshua said there would be signs in the heavens. The sun would turn dark, the moon would turn to blood or red, and it quotes that in Joel as well. And so I thought, well, this sounds like a total eclipse of the moon, a total eclipse of the sun. And so I went to NASA's website because God is so mathematical. When He created the sun and the moon and the stars, they can project all the eclipses, thousands of years backwards and thousands of years forward. And in Genesis 1:14, God said He created the sun and the moon for signs. Well, in Hebrew, the word there is oath, and it means signals. So the main purpose of the sun and the moon was that God wanted to send us signals. And then it says for seasons. Well, we think winter, spring, summer, fall. Sure. But the Hebrew word is moed, the same word translated as festival. So the sun and the moon God created as signals on His feast days for signs of His appearing. And then it says it's for days and years. So I went to NASA's website and I looked, and lo and behold, there are 4 total eclipses of the moon back to back in 2014 and 2015. NASA calls it a tetrad, where there's no partial eclipses in the middle. And when I looked at it on our normal calendar, and I didn't notice anything. And then I thought, well, I have to look at the biblical calendar. So I switched the dates to the biblical calendar, and behold, in 2014, on Passover, the first day of Passover is when we have a total eclipse of the moon. The next one is on the first day of the Feast of Tabernacles. And then again in 2015, there's a total eclipse of the moon on Passover again, and then again on the Feast of Tabernacles. Now, looking back in the past, when there have been these total eclipses on these set appointments from God, these biblical feasts, there have been some amazing, significant prophetic things that have happened. Yes, these tetrads, or these 4 moons, total eclipses of them, happen rarely, but last century they happened twice. 1967 and 1968, when Jerusalem was recaptured on Passover and Tabernacles, and then again right after Israel became a nation in 1948, it happened in 1949 and 1950. So I thought, oh my gosh, this is tied to Israel. And so I looked in the 1800s, there weren't any. 1700s, there weren't any. 1600s, there weren't any. In the 1500s, there were like 4 or 5 times, but none of them fell on the feast days. And then in the 1492 is when all the Jews were kicked out of Spain. And in 1493 and 1494, the same thing. And so I thought, wow, 2014 and 2015 looks like it's to be pretty significant. All right, we know it's going to be significant just based on what you said. A little sanctified speculation. What might happen? Might. I know we can't predict, but might. Yeah, I don't predict anything, but I think this is a sign that will happen during the tribulation at some period of the 7-year tribulation. I don't know if it's in the beginning, the middle, the end, but I think that God is trying to signal His people that there's something significant that'll be happening in 2014 and 2015. And the reason for that, too, is I thought, well, what about the solar eclipse? Because He also said the sun would turn dark. So I went and I looked at NASA's website, correlated it to the biblical holidays. It so happens, Nisan 1, let's say roughly April 1st, God told Moses to change the calendar to begin in the fall to begin in the spring for the religious calendar. And it so happens on Nisan 1 is when Moses set up the tabernacle, okay? There's a total solar or eclipse of the sun, the total eclipse of the sun on the first day of the religious calendar. And then 2 weeks later on Passover, the total lunar eclipse. Then there's another solar eclipse on the Feast of Trumpets, followed by another total lunar or eclipse of the moon on Tabernacles in 2015. What feast is the Messiah going to return?
I think his feet will land on the Mount of Olives. There's people mean different things by return, but in Zechariah 14, it says his feet will land on the Mount of Olives. It'll split in two. And then 3 times in Zechariah 14, it talks about how everyone from all the world, all the nations have to come to Jerusalem to keep the Feast of Tabernacles, which has to do with Yeshua tabernacling among men for the 1,000-year reign. So I believe his feet will land on the Mount of Olives on Yom Kippur, and then 5 days later, you have the Feast of Tabernacles. He'll begin his millennial reign. You know, what doesn't make sense to me is the first church was all Jewish, observed all of God's feasts. And then there was an interim period where the feast stopped. Then in the millennium, as you just mentioned, Zechariah says we'll start resuming the Feast of Tabernacles. Isaiah talks about the Sabbath. All these things are going to be renewed. Now, we know the feasts have nothing to do with our relationship with God, the cleansing of our sin, the atonement of our sin, our righteousness. There's nothing to do with that, but it has a lot to do with understanding the times and seasons that we're living in. Oh, definitely, definitely. We'll be sitting down with Abraham, Isaac, and Jacob at that feast. And like you said, it's not a salvational thing. But I tell you what, how many people want to be at the wedding supper of the Lamb? If you want to be there, it'd be good to be at the dress rehearsals to know what's expected. Well, speaking of dress rehearsals, do you know that you can have a dress rehearsal for heaven? You really can. You can experience heaven while you're still on earth. You can experience the kingdom of heaven, the rule of heaven. You don't have to put up with all the nonsense that life has to offer. You can have an encounter with God for yourself. I'm not talking about religion. I'm not talking about terminology like being born again or saved or any of these things that are turnoffs to most people. But there is something that's not a turnoff, and that's heaven.
In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love where the colors of our souls intertwine subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind, I paint the memories in art pop hues, in these shades of love, in these shades of love, where the colors of our souls intertwine subdued, subdued. Through the lens of time, I see the beauty in the chaos that we've been, a masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence, I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory.